En esta lección, utilizaremos el método de sustitución en U para evaluar las integrales indefinidas. Analizando la primera integral, necesitamos determinar qué es lo que nos deja iguales. Observe cómo el numerador es un polinomio de grado 1 y el radicando en el denominador es un grado 2. Dado que la derivada de un polinomio de grado 2 es igual a un polinomio de grado 1, dejaremos que U sea igual al radicando de 10x más x al cuadrado. Para configurar U es igual a 10x más x al cuadrado, el denominador ahora es la raíz cuadrada de U, que puede escribirse como hasta la potencia de 1 2. Observe también que nos queda la cantidad de x más 5 veces de x. Así que el siguiente paso, determinar el diferencial U, que es igual a la derivada de 10x más x al cuadrado con respecto a x veces de x, que es 10 más 2 veces, y entonces tenemos tiempos de x. Por lo tanto, puede parecer que las cosas no van a coincidir como queremos, pero fíjense 10 factores más el doble, porque hay un factor común de 2. Sigamos adelante y factoricemos el 2, lo que nos da un diferencial U es igual a 2 veces. Sigamos adelante y cambiemos el orden. Para factorizar 2 de x, tenemos x, si descontamos 2 de 10, tenemos 5, dándonos la cantidad x más 5, y todavía tenemos veces de x. Desde aquí, porque el integral tiene la cantidad x más 5 veces de x, vamos a dividir ambos lados por 2 para una combinación perfecta. Así que si dividimos ambos lados por 2, ahora sabemos que 1 2 du es igual a la cantidad x más 5 veces de x. Lo que significa que podemos reemplazar x más 5 de x con 1 2 du, así que ahora escribimos el integral solo en términos de U. La cantidad, x más 5 de x es igual a 1 2 du, vamos a factorizar 1 2. Entonces tenemos du, y luego tenemos 1 más la raíz cuadrada de U, otra vez, porque U es igual a 10x más x al cuadrado. Vamos a reescribir esto como 1 2 veces la integral de 1 U dividida a la potencia de 1 2 du. Para aplicar el poder de integración, ahora tenemos que escribir 1 dividido por U, a la potencia de 1 2, como U para la potencia de 1 2 negativo, que nos da 1 2 veces la integral de U a la potencia de 1 2 du negativo. Y ahora nos integramos con respecto a U, que nos da 1 2 veces U a la potencia de negativo 1 2 más 1 es positivo 1 2 dividido por positivo 1 2 más c. Simplificando aún más, dividir por 1 2 equivale a multiplicar por el recíproco de 2 sobre 1, lo que da a nosotros 1 2 veces 2 sobre 1. Multiplicado por U a la potencia de 1 2 más c. Simplificando, simplemente tener U a la 1 2 más c. Que en términos de x, es la cantidad 10x más x al cuadrado elevado a la potencia de 1 2 más c. Si queremos, podemos escribir esto como la raíz cuadrada de la cantidad 10x más x al cuadrado más c. A menudo utilizamos f de x para la antiderivada o integral indefinida. Podemos decir que f de x grande es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 10x más x al cuadrado más c. Esta es la familia de funciones cuya derivada es igual a la función de integrando dada. Observando el siguiente ejemplo, analizando la función de integrando, tenemos el grado 2 monomio fuera de la raíz cúbica, y tenemos un grado 3 polinomio bajo la raíz cúbica. Y dado que un derivado de un polinomio de grado 3 es un grado 2, vamos a igualar el radicando de 4x al cubo más 9. Lo que significa que ahora esto es la raíz cúbica de U, que equivale a 2U a la potencia de 1 3. Y ahora determinamos el diferencial U que es igual al derivada de 4x al cubo más 9 con respecto a x por dx, lo que nos da 12x al cuadrado por dx. Observe que tenemos 3 veces al cuadrado de x, no 12x de x al cuadrado. Así que tenemos una opción aquí. Podríamos dividir ambos lados por 4, de modo que tenemos 3x de x al cuadrado de la derecha, o simplemente podemos resolver x al cuadrado de x. Voy a seguir adelante y solo resuelve x squared de x, porque no siempre es fácil determinar qué multiplicar o dividir por una combinación perfecta. Simplificando ahora, observe cómo tenemos 1 12 du igual a x al cuadrado de x. Volviendo a la integral, podemos factorizar el 3 y ahora reemplazar x al cuadrado de x por 1 12 du. Así que estamos en la integral en términos de U.
Nuevamente, descontamos el 3, luego tenemos la integral de x al cuadrado es 1 12 du. Y luego tenemos la raíz cúbica de u, que es igual a 3 12 es 1 4. Veces la integral de la raíz cúbica de u es igual a u hasta 1 3 du. Y ahora nos integramos con respecto a u, que es 1 4 veces u para la potencia de 1 3 más 1, que es 4 3 dividido por 4 3 más c. Dividir entre 4 3 equivale a multiplicar por el recíproco de 3 4, lo que nos da 1 4. Veces 3 4 veces hasta la potencia de 4 3. Que en términos de x es la cantidad 4x al cubo más 9 elevada a la potencia de 4 3 plus c. Simplificando una vez más, tenemos 3 16 veces el cantidad 4x al cubo más 9. Elevado a la potencia de 4 3 más c. Esto también se puede identificar como f grande de x. Que, una vez más, es la familia de funciones cuya derivada es igual a la función de integrando dada. Espero que esto te haya resultado útil.